Bienvenidos. Mi nombre es Ilén Martínez Cedeño y en el presente video hablaré del libro La danza de los signos del autor Victorino Cecchetto. Dicho texto, como lo indica el autor, pretende ser un breve manual o texto guía para estudiantes que se inician en el estudio de la semiótica general. El texto inicia como a manera de introducción, hablando acerca de qué es la semiótica, definida como la teoría de los signos, cuyo propósito es estudiar los conceptos básicos y generales que atañen a ellos. Se encarga también de analizar los fenómenos comunicativos, los sentidos y las significaciones que se producen en la sociedad a través de la semiosis. El autor nos habla de los varios años que ha tenido en su desarrollo. Podemos destacar 3 etapas de la semiótica. La primera generación comprende la década de 1950, cuando apenas iniciaban los estudios de semiología. Los enfoques en esta época fueron eminentemente lingüísticos y se describía al lector como un decodificador del mensaje. Todos estos estudios se centraban en la arquitectura del texto, y el acercamiento consistía en hallar y descomponer los elementos constitutivos. La segunda generación, a partir de 1970, abarca los estudios semióticos desde diferentes posturas y metodologías. El nuevo problema era ahora el funcionamiento del texto. Se buscaba no solo qué es un texto, sino también cómo comunica. Y aquí hubo un acercamiento interpretativo al texto, considerado como objeto de fusión y lugar de interacción. La tercera generación, a partir de mediados de 1980, busca cómo interactúa un texto con su contexto de recepción y se caracteriza por la descripción de la comunicación en sus múltiples aspectos, de las formas discursivas y el análisis de los enunciados ubicados en sus contextos empíricos. El acercamiento es el interaccionismo. A partir del siglo XX, la semiótica se ha sistematizado y se ha dado un estatuto científico. Como otras ciencias, se subdivide en varias disciplinas: la semántica, la pragmática y la sintáctica. Estas estudian las relaciones de los signos con los objetos, con los intérpretes o las relaciones formales de los signos entre sí. Cada una de ellas nos permite analizar desde diferentes enfoques cualquier texto. También el autor nos menciona que todo sistema semiótico existe siempre dentro de una cultura. Nos indica que la cultura es todo lo que hacen y realizan las personas humanas para crear sus modos de vivir, entre ellos los signos. De esa misma manera, se inicia el estudio del signo en el tiempo, donde en el texto encontramos una nutrida historia del signo, que nos brinda una introducción al tema de este video, la semiótica de los signos. En la cultura griega se habla de los signos dándole al término diversos significados, desde Platón hasta los estoicos, también los pensadores del medievo y en el siglo XVII y XVIII una larga y nutrida historia, hasta llegar a sus representantes principales, Peirce y Saussure. El autor nos habla de las aportaciones que cada uno de ellos hizo hacia el concepto del signo. En este video nos centraremos principalmente en el estudio del signo. Y aunque parezca sencillo, el fenómeno del signo resulta ser uno de los problemas filosóficos más complejos. Los signos, antes de ser estudiados por la nueva ciencia de la semiótica, fueron el objeto de la filosofía y están completamente relacionados con la realidad del ser. Pues, como se ha mencionado, todo lo que el hombre genera es para representarlo con signos. Es importante también destacar la naturaleza del signo, como un fenómeno social, como una realidad representada, como hermenéutica y como un simulacro de la realidad. El fenómeno social sirve como instrumento de comunicación. El signo ofrece datos de la realidad representada, pero a su vez es un simulacro de la realidad que comienza en nuestra mente y le da un sentido a la realidad que conocemos. Esto nos lleva a la definición clásica del signo.
algo que está en lugar de otra cosa. Todo signo tiene las siguientes características: una forma física por la cual se hace perceptible a los sentidos, debe referirse a algo diferente de sí mismo y alguien debe reconocerlo como tal, es decir, como un signo. La semiosis, también nos dice el autor, es un fenómeno social. Los signos instauran una red de sentidos que va más allá de reemplazar cosas. Los signos se mueven al interior de contextos en medio de una constante y compleja interacción comunicativa. Es importante también destacar el reconocimiento de los signos. Los signos no son entes abstractos, sino elementos de uso vital sometidos a continuos reconocimientos, a veces caprichosos y bizarros. Hay dos posturas principales: la postura lingüística de Ferdinand de Saussure, que entiende el signo como una unidad lingüística que tiene dos caras, un significante y un significado, y el modelo triádico de Charles Peirce, en el cual nos dice que el signo se compone de una posición triádica: el representamen, el interpretante y el objeto. Lo que a continuación vamos a describir son el desarrollo de los conceptos según Peirce. El signo además hace referencia a alguna cosa, a esa realidad. Saussure denomina la realidad referencial. Es el objeto, la cosa o el fenómeno al cual se alude mediante el signo. No todos los signos se refieren a cosas reales o materiales. Gran cantidad de signos abarcan el mundo real. Incluso algunos signos aluden a entes abstractos, a conceptos teóricos o a relaciones. Saussure sostiene que en los códigos lingüísticos la relación entre el significante y el significado es arbitraria. Está fundada en el consenso social por el cual los grupos humanos deciden asumir esta asociación. Por sí solo, un signo no tiene valor. Es necesario juzgarlo dentro de un sistema o estructura, la lengua, y ahí, al entrar en relación con otros, podemos estudiarlo. Para Peirce, el signo es una categoría mental, es decir, una idea mediante la cual evocamos un objeto con la finalidad de conocer y comprender la realidad o para comunicarnos. El proceso de aprehensión del signo se llama semiosis. Un esquema complementario de estas dos posturas es esta postura triádica, donde la cosa o fenómeno que denota el signo es conocido como objeto, denotatum o referente. El signo se le llama representamen, significante, símbolo o vehículo, y lo que expresa el signo se denomina interpretante, significado, significatum o contenido, dependiendo del autor, y el plano de contenido son las marcas semánticas. Este esquema nos muestra los tres puntos importantes. Es importante también indicar que los signos disimulan y los signos son entidades culturales. El signo es siempre institucional. Al ser institucional, solo existe para un número reducido de usuarios. Fuera de la sociedad, los signos no existen. La producción de signos es una estimulación programada por un grupo social. Y a nivel pragmático se captan las significaciones de los signos. El signo no es tan solo el significado de la palabra o una referencia a un objeto dado, sino que abarca las diversas facetas de la cultura y el contexto donde se utiliza. Por este motivo, los referentes van transformándose y asimismo también el autor nos habla de las funciones de los signos. Los signos tienen tres funciones principales: la función social, reconocer significados y permiten la comunicación. Roman Jakobson hizo un elenco de 6 funciones de los signos y lenguajes, según la ubicación que adquieren dentro de un modelo de comunicación clásico. Estas funciones son la connotativa, la fática, referencial, estática, emotiva y metalingüística. Cada una de estas funciones nos indican el uso de los signos. La función connotativa sirve para establecer el contacto entre el emisor y el destinatario. La fática para asegurar el contacto y la relación con los demás.
La función referencial sirve para designar objetos, personas, hechos, noticias, fenómenos. Los mensajes referenciales tienen que ver con los referentes del signo. La función estética se centra en la forma del lenguaje y desarrolla la dimensión poética o artística de los mensajes. La función emotiva desea provocar la relación emotiva de los destinatarios. Se trata de mensajes subjetivos para emocionar o tocar los sentimientos. La función metalingüística se refiere a explicar otros códigos y signos con el fin de aclararlos o explicarlos. Es importante mencionar también que existen diferentes clasificaciones de los signos. Se han elaborado diversas clasificaciones dependiendo a diferentes criterios o puntos de vista, las formas de los signos, la finalidad u objetivos de su procedencia. Sin embargo, las principales clasificaciones son las que a continuación veremos. El autor nos dice que no hay signos naturales. Aunque anteriormente una división muy difundida es la que distingue entre signos naturales y signos hechos por el hombre o artificiales, se llegó a la conclusión de que no hay signos naturales, puesto que es la sociedad la que les da el significado. Es el ser humano el que los utiliza como indicios o señales. Lo específico del signo no es lo natural, porque la naturaleza carece de significado, sino la convención cultural creada en el seno de la sociedad para designar alguna cosa como signo. También existe una distinción entre signos verbales y no verbales. Los signos verbales son los más numerosos, abundantes y los más utilizados en las sociedades. Sin embargo, no hay actividad humana de comunicación sin la palabra, y casi todas las formas de semiosis incluyen signos verbales. Los signos lingüísticos son imprescindibles cuando se trata de describir o expresar ideas abstractas, estados de las cosas o situaciones anímicas. La palabra es el vehículo normal y más usado en la transmisión de los pensamientos. Los signos no verbales incluyen todos los demás signos que se generan en las sociedades humanas. Imágenes de cualquier tipo, género, símbolos figurativos, musicales, logos. Los medios recurren a mensajes audiovisuales, donde el lenguaje va mezclado con imágenes, lo cual ayuda a reforzar la palabra. Estos signos viven en constante simbiosis con los signos verbales. Es muy importante destacar que no se agotan las divisiones aquí, pero esas son las más importantes. El lenguaje y los signos en el mundo se compenetran mutuamente, todo está en continua movilidad. Estructuramos el mundo según nuestros lenguajes, según los signos que poseemos de él. Por eso, los signos tienen un ritmo de vida dinámico y cambiante. Las dinámicas combinatorias de los signos nos indican que en el sistema de signos nada está aislado, sino que entre ellos se integran mutuamente. En estas dinámicas podemos hablar de la sincronía y diacronía, que nos hablan acerca de la temporalidad. La sincronía alude al sistema, al sintagrama, a la relación con una estructura en el espacio, mientras que la diacronía se refiere a la historia de las relaciones en el tiempo. Las relaciones entre ellas es asimétrica. Y de la misma manera encontramos las coordenadas del signo. Se refiere al sintagma y al paradigma. Esta combinación de signos que tienen por soporte la extensión y la contigüidad. Es una relación de presencia. El paradigma es la referencia a un modelo o estructura teórica que explica el conjunto de elementos que tienen entre sí algo en común. Las relaciones entre los ejes sintagmáticos y paradigmáticos son estrechas. Cada aspecto es dependiente del otro y constantemente interactúan entre sí. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias.